Hola muchachos, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Qué pena hay un poquito la demora, pero este equipo está un poco lento. Muy buenas noches para todos, para Tranquilo. Anastasia, Gabriel, Andrés, Catalina, Ingrid, Jennifer, Luisa Fernanda. Buenas noches, Luisa, María Valentina. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta primera sesión de clase ya del tercer corte. Mm, Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase, pero vamos a hacer una dinámica distinta para iniciar hoy con el tema de las noticias. El tema de hoy va a ser el neoliberalismo, mm, porque pues el neoliberalismo, digamos que ha sido ese proceso de reformas económicas que ha cooptado por muchos años a la globalización. Entonces, la idea es que en 3 minuticos ustedes busquen una noticia que consideren se relaciona con el neoliberalismo. Lo que ustedes entiendan por neoliberalismo, eso es lo que quiero saber. Con la noticia yo sabré si se entiende algo o no se entiende. Igual pues vamos a hacer la clase sobre los conceptos claves para entender el concepto clave para entender el neoliberalismo, los principios que guían el neoliberalismo, pero vamos a hacer esto de entrada. Entonces, 3 minuticos, por favor, buscar una noticia relacionada con neoliberalismo, que ustedes consideren pues que es neoliberalismo.
Bueno, muy bien. Entonces, por favor, levanten la mano quienes quieran compartir su noticia sobre neoliberalismo. ¿Nadie? ¿Nadie quiere compartir? Vale, Fernanda, entonces vamos contigo. Pues, profe, no sé, bueno, no sé, yo considero. Sí, dale, dale tranquila que la idea aquí es hacer como una lluvia, como te digo, un escenario de preconceptos, porque eso es lo que me interesa saber. Y no está mal si de pronto la cosa no es por ahí, porque para eso es esta clase. Pero quería empezar por ahí, a ver si de pronto tienen alguna noción, porque tampoco tienen el deber de saberlo. Vale, Fernanda, te escuchamos. Bueno, es una noticia del espectador, se llama Marchas, Cacerolas y Mayorías Silenciosas. Em, es un análisis que se hace desde las marchas, los cacerolazos y demás movimientos sociales que ocurrieron el año pasado acá en el país hasta la que ocurrió en enero. Entonces es ver de qué forma o por qué, o sea, sí, de qué forma nosotros o nuestro país llegó a esa situación, ¿sí? Porque la gente se encuentra tan inconforme por las políticas que ha adoptado el gobierno actual, porque la gente ha estado aún más interesada en saber para qué, pues en ese momento, para qué se destinaban ciertos recursos del Estado. Em, de igual forma, interpretan esto como la forma o un despertar que está teniendo la población frente a ciertas decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a todo, a lo de la educación, salud y demás. Pues más o menos es eso, profe, no sé si estoy bien, si estoy mal. Fue más o menos lo que pude leer rápidamente. Sí, sí, claro que sí. Me imagino que te hace falta leer algo de la noticia. Sí, señora, un Claro, poquito. claro, dale, dale porque eh, eso refleja lo que está pasando con este tema neoliberal. ¿Te entendí que ibas a seguir leyendo la noticia o era hasta ahí, Fernanda? Voy a terminar de leer el pedacito que me falta. Bueno, 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 dale. Mientras tanto, yo aquí voy abriendo un archivo que necesito. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a ir escuchando a Andrés. Buenas noches, Andrés. Te escuchamos. Ok, hola profe, buenas noches compañeros. Bueno, yo me encontré una noticia del 6 de octubre del 2020. eh, pues fue como intenté buscar una noticia reciente. Tiene que ver con el Papa, pues es lo más reciente que pude encontrar acerca de lo que se hablaba del neoliberalismo, y es que pues él critica, manda un mensaje fuerte acerca de la libertad de mercado. Señala que las diferentes debilidades del dogma neoliberal eh, generan una cierta especulación financiera.
Entonces les voy a leer un tramito como para que todos analicemos esta noticia. Y pues dice así: desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia, el capitalismo como modelo económico y su respuesta a la coyuntura ha sido criticado en varios escenarios por el duro golpe que se sentirán en aspectos como el incremento de la pobreza y la desigualdad. Pero en estos días le llegó uno de los comentarios más sonados hasta hoy del parte del Papa Francisco. Y es que en su nueva encíclica que se titula, bueno, en Fratelli Tutti, hermanos todos, el pontífice arremitió contra el capitalismo y el dogma neoliberal de la actualidad. Según el documento publicado este domingo, Francisco apuntó que la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha, ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, al tiempo que arremitió fuertemente contra el neoliberalismo al apuntar que este se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente, culminando con el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos. Entonces, pues yo creo que este ejemplo le puede dar un poco de, de justificación a lo que decía la compañera. Pues actualmente considero que pues realmente no tengo muy claro el concepto de neoliberalismo. Sí sé que es un concepto difícil de entender, digamos, en mi cuestión. eh, lo hemos analizado en varias materias en mi carrera, pues porque estudio ciencias sociales y ha sido complejo como comprender exactamente cuál es el modelo neoliberal. O sea, no lo he podido comprender del todo, pero hace entender que pues tiene que ver mucho con la libertad del mercado y pues realmente le está apuntando, o en este momento esa estructura le está apuntando a lo que decía pues el Papa, la acumulación del poder de algunos pocos. Entonces pues ese modelo como que ya no está funcionando como bastante, porque pues el mercado como tal se está centrando en aquellos que pueden. Y lo que decía él, pues en esta pandemia se puede ver muchas falencias de los diferentes sistemas y de las estructuras, tanto económicas, políticas y sociales, que pues después de esto claramente se van a ver en el aumento de la pobreza, y aún así pues ya se están viendo. O sea, no se ha ido del todo la pandemia, aún sigue y pues va a seguir por un buen rato, y ya se pueden evidenciar como ese golpe que le generó pues a lo que es el neoliberalismo, alguna parte del capitalismo, o sea, como a estructuras que están como realmente bien estructuradas, valga la redundancia. Se les está notando la falencia. Entonces, pues quería complementar como la idea de mi compañera con este ejemplo. Así es, Andrés. Y por ahí es el asunto. Efectivamente, uno de los principios del neoliberalismo es el libre mercado. Muy bien. Lo que dice Gabriel también es verdad, aunque sí, o sea, es verdad, la constitución política de Chile se realizó en la dictadura de Pinochet. Eh, mm, pero recordemos que hay que revisar muy bien, y no soy quien para decirlo porque yo no soy internacionalista, pero hay que revisar muy bien qué fue lo que funcionó en esas reformas económicas que hizo Chile, porque de todos modos Chile es un país que es muy fuerte económicamente dentro de la región, y digamos que venía destacándose como uno de los países líderes dentro de la región. Entonces, hay que revisar porque mmm, hay capitalismos de capitalismos. Y cuando, por ejemplo, el capitalismo es de Estado, no está mal. Es decir, lo importante, y eso lo vamos a ver ahora, es que el Estado regule la economía para que no se cometan abusos y para que no se acentúe mucho más la pobreza. ¿Mm? Pero sí es por el lado de que dice Andrés, lo que dice Gabriel, pues también en cierto modo es verdad, pero hay que revisarlo con mucho más cuidado. Mm, efectivamente, se va a cambiar la constitución, vamos a ver qué modelo económico van a adoptar. Y bueno, vamos entonces a entrar a ver ahora sí el concepto de neoliberalismo porque se nos agota el tiempo. Bueno, muy bien. Así es, Catalina, o sea, es decir, sí tiene que regular la economía,
porque recordemos que el Estado sí reparte bienes y servicios, ¿no? Pero no puede el Estado prohibir la libertad de comercio, no puede el Estado, o sea, no podemos llegar a un punto en que dejemos de globalizarnos y de aperturar los mercados, porque esa es la dinámica y eso es irreversible, como lo veíamos cuando hablábamos de la globalización. Pero sí hay que entrar a regular. Si ustedes se dan cuenta, en Colombia, al sector financiero hay que entrar a regularlo, porque de lo contrario, pues los bancos terminan arruinando a las personas. Y eso lo vemos en cosas tan simples como los créditos financieros, por ejemplo. Cuando esas tasas de usura se elevan exponencialmente y no está el Banco de la República controlando esa tasa de usura, pues, que fue lo que pasó precisamente con el UPAC, pues por eso es que mucha gente perdió la vivienda. Entonces, digamos que hay sectores claves en los que el Estado sí tiene que intervenir para no acentuar más la pobreza y que pues haya una distribución más equitativa de bienes y servicios. A eso me refiero. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hay que decir que el neoliberalismo, y voy a hablar de el neoliberalismo estudiado por los académicos con las ideas primogénitas de este proceso. En primer lugar, hay que decir que entre finales de los años 80, antes de compartir las diapositivas, quiero hacer esta introducción. Entre finales de los años 80 y comienzos de los años 90, digamos que casi todos los países en Latinoamérica tuvieron que empezar a adoptar programas de estabilización, así se llamaba, y programas de ajuste estructural que estaban prescritos en ese momento por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es de las principales bancas multilaterales prestamistas a estos países que estamos en vía de desarrollo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, condicionando esos préstamos, empieza a proponerle y casi que a imponer, porque era una imposición, a los países latinoamericanos una serie de reformas económicas y políticas que, digamos, es lo que caracteriza al modelo neoliberal. ¿Qué tipo de reformas? Apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional, un recorte del gasto público y eliminación de los subsidios sociales, la privatización de las empresas estatales y el establecer un clima mucho más propicio para la inversión extranjera. A raíz de ese paquete de reformas, surgen académicos preocupados por estudiar más el neoliberalismo y muchos de ellos resultan ser pues defensores de este proceso económico. Todos coincidieron en que efectivamente el neoliberalismo coincide en dos factores, o sea, hay dos factores fundantes del neoliberalismo. El primero es que hay una reivindicación del poder del mercado y de cómo el mercado incide en el desarrollo económico y social. Digamos que incide porque es el actor principal de ese desarrollo, y la prevalencia del sector público, del sector privado sobre el sector público. Aparecen entonces una serie de escuelas, y aquí ya entro a compartir las diapositivas. ¿Están viendo ahí las diapositivas, muchachos? Por favor, ¿me confirman? Sí, profesora. Sí, 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 señora. Se me puso como negro esto. Sí, sí las están viendo, es que yo no sé, Rubielita, estoy en clase. Es que no sé, se me pone esto en negro. ¿Sí se están viendo las diapositivas? Sí, señor profe. sí, profe. Ahí se ve.
Ah, bueno, muy bien. Ok. Entonces, aparecen una serie de escuelas de pensamiento neoliberal. Tenemos entonces el monetarismo, que es la característica principal de la Escuela de Chicago, y su principal representante es Milton Friedman. Está también la teoría de la elección pública o public choice, formulada por James Buchanan y Robert Tollinson. La Escuela de Austria, con Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, ahorita los vamos a ver. También están los minimalistas o libertarios, que son los defensores de la reducción del papel del Estado a su mínima expresión, y básicamente está representada por Roberto Nozick. Y los últimos son los anarcolibertarios, que propugnan, digamos, por un desmantelamiento completo. Los anteriores, los libertarios, son defensores de una reducción, pero los anarcolibertarios sí propugnan por un desmantelamiento total del Estado. Por eso se hacen llamar anarco, que viene la palabra anarquía. Y sus principales voceros son dos estadounidenses, Murray Rothbard y David Friedman. Entonces, digamos que ellos se constituyeron como en los nuevos autores de la derecha. Y digamos que pues todos se centran en defender académicamente los principios que caracterizan al neoliberalismo. A partir de todos esos estudios, entonces se empiezan a desprender 4 principios fundamentales del neoliberalismo. Ay, no, pensé que ya. 4 principios fundamentales del neoliberalismo. En primer lugar, los neoliberales consideran que la desigualdad juega un papel positivo en el individuo. Para ellos, digamos que conciben la sociedad como una sociedad donde debe prevalecer el individuo. Y la igualdad solo la conciben, pero frente a la ley. Ellos dicen que la desigualdad es un resultado ineludible de la preservación de la libertad individual. También dicen que la desigualdad ayuda precisamente a que se fortalezca la libertad civil. ¿Por qué? Porque si hay desigualdad, lo que quiere decir es que los que se vuelven ricos se constituyen en una suerte de clase social que le hace contrapeso al poder político. Esto está como una frase que decía Habermas, Jürgen Habermas. Él decía: lo económico predomina sobre lo político. El que tiene la chequera es quien definitivamente dicta las reglas de juego en una sociedad. Y a eso se referían ellos, que si no hubiese esa desigualdad, no se podría constituir una clase económica que le hiciera contrapeso al poder político de los estados, que para ellos era necesario. Y digamos que también ellos dicen que esta desigualdad no solamente ayuda a que se fortalezca esa libertad civil, sino también a que esos nuevos ricos, como ellos lo llaman, se vuelvan realmente los precursores del progreso económico. Lo otro que dicen es que la desigualdad en la riqueza y en el ingreso incentiva a los individuos para que aprovechen mejor las oportunidades y para que exploten al máximo sus habilidades y poder lograr esa riqueza que otros tienen. De tal manera que en ese orden de ideas, ellos dicen que si no existiese la desigualdad, no existiría la libertad individual y que
que no hay igualdad social, sino igualdad ante la ley, básicamente. Y que la distribución, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del tercer principio, pero ellos dicen que la distribución de los bienes materiales en la sociedad es el resultado lógico del mercado. Básicamente esa es como la premisa del papel positivo de la desigualdad. Inclusive hay unos que van más allá como Friedman, que dicen que la desigualdad es producto también de una escogencia personal. Es decir, que si yo quiero ser pobre, es porque yo definitivamente escogí esa opción, porque no tengo una actitud para invertir en mí y que pues definitivamente cada quien vale lo que es o lo que ha invertido en cada quien. Y que ese es un tema pues cultural y psicológico. Básicamente eso es. El segundo principio se llama la eliminación de la función social del Estado y la oposición radical a sus políticas redistributivas. Para ellos, el Estado debe reducirse a su mínima expresión. Casi que la mayoría de los neoliberales, aparte de los anarcolibertarios, coinciden en que el Estado sí debe existir, pero reducidamente, y que para ello el Estado lo único que debe hacer es volverse un Estado guardián, un Estado mínimo, un Estado que solamente esté para brindarle seguridad a sus asociados, que preserve la vida de los individuos y que preserve la propiedad. Otros como Friedman dicen que el Estado también debe volverse una especie de árbitro y una especie de juez, en el sentido de que el Estado hace cumplir las reglas de juego para vivir en sociedad y también hace una interpretación de esas reglas de juego. De tal manera que cuando se empiecen a dar los conflictos o hayan brotes de conflictos, pues el Estado puede ser ese árbitro que logre superarlos, básicamente. Nozick, que se los acabé de nombrar, Robert Nozick, habla claramente de que un Estado más grande, y es lo que afirma en casi todas sus obras, que un Estado más grande viola los derechos de la gente. Lo mismo dice Friedman. Dice, reducir el tamaño y el papel del Estado y del gobierno es una forma de servirle al interés general. Para Buchanan, dice que la política es un escenario en el que los intereses compiten por persuadir a aquellos que ejercen el poder político para que legislen en su favor. Entonces, básicamente, pues con todas estas afirmaciones, lo que uno concluye y lo que se concluye en los estudios que se han hecho sobre este tema de la eliminación del Estado, es que los neoliberales consideran que el Estado es corrupto por naturaleza, que el Estado se deja cooptar por intereses particulares o intereses de grupo y que definitivamente pues no les sirven al interés general. Que de hecho el sector público es ineficiente mientras que el sector privado es eficiente. Y hay entonces como toda una predisposición, pero más que eso, se me fue la palabra, es como que endemonianan al Estado. Nadie dice que no es así, porque desafortunadamente lo es, pero tampoco podemos dejar al Estado, y bueno, esa no es la discusión en este momento, la haremos más adelante, pero bueno, son presuposiciones que arrasan de una vez con la institucionalidad o la reducen a su mínima expresión, como es lo que pretende este segundo principio del neoliberalismo. El tercer principio se llama la deificación del mercado. Deificación significa endiosamiento.
Y los neoliberales dicen que efectivamente el mercado es como un dios, que el mercado es un sistema de información perfecto, un sistema de información que no tiene ningún tipo de comparación, es un sistema de información sin paralelo, que se encarga de distribuir sin ningún tipo de engaño, primero, los precios de los bienes y los servicios. Sin ningún tipo de engaño, los salarios en la sociedad y una repartición perfecta de los beneficios. Que el mercado no se deja instrumentalizar, porque ahí no hay lugar a intereses, es lo que dicen los neoliberales. Y que en el mercado ganamos de acuerdo a lo que valemos. Como se los había dicho en el primer principio, allí el individuo vale precisamente por lo que ha invertido, sobre todo en su formación, en su capacitación. Y que cada quien merece lo que gana y gana lo que merece. De tal manera que el mercado se vuelve entonces ese redistribuidor de los bienes y de los servicios y de los valores inclusive en una sociedad. Lo que en su momento John Maynard Keynes llamó la mano invisible del mercado. Muy bien. Y por último tenemos el principio validación del subjetivismo como criterio de verdad. Este principio va en contravía de lo que dicen los marxistas. Los marxistas dicen que un bien, el valor de un bien se debe calcular de acuerdo a la fuerza de trabajo que tiene ese bien. Y que es lo más justo, porque cuando es así, los salarios son mucho más justos para los trabajadores. Para los neoliberales, el valor de los bienes depende de la subjetividad del individuo. Ellos de hecho dicen que la experiencia privada del individuo es el único fundamento para conocer el mundo, que lo único que le debe interesar al mercado es precisamente la experiencia privada que cada quien tiene del mundo que lo rodea. La concepción que cada quien tiene del mundo que lo rodea. Y entonces aquí ya hablamos de una concepción sobre todo meramente económica, porque como lo dice la diapositiva y como lo dice Menger, Wallace, Jevons, que son también otros autores neoliberales, el valor de los bienes y de los servicios no se puede calcular objetivamente. Y no se puede calcular objetivamente porque cada quien tiene una realidad distinta, económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, y que entonces el valor de los bienes y servicios depende de la necesidad del individuo. Entonces, este computador que hoy me permite dictar esta clase y con el que yo me gano la vida dictando mis clases, tiene mucho más valor económico para mí que para una persona que se dedique a brindar seguridad en un edificio, por ejemplo, o para una persona que se dedique al comercio. Es decir, está relacionado con el estado de necesidad de los individuos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O ha sido clara la exposición? Sí, profe, ha sido claro. Bueno, entonces, hay un economista, esos son los neoliberales puros, ¿no? O sea, este es el principio neoliberal puro. Y toca partir de estos principios porque son los fundantes del neoliberalismo, que se encuentran circunscrito el modelo neoliberal, claro, en el capitalismo. Pero el capitalismo per se no es malo. Es más, a mí me gusta el capitalismo y creo que a todos nos gusta porque nos da libertades.
El tema está en que en la medida en que avancemos en el modelo neoliberal, perdón, en el modelo capitalista, pues tenemos que ir ajustando el modelo, precisamente para no generar mayores desigualdades entre la sociedad. Los neoliberales también dicen claramente que un derecho, que si tu derecho me cuesta, deja de ser derecho. Es decir, yo no tengo por qué financiar la educación a nadie. A mí no me tienen que cobrar impuesto para financiarle los derechos a los otros. Eso es lo que dicen los neoliberales. ¿Mm? El tema está en aprovechar las oportunidades que le da a uno la vida para poder disfrutar de esos derechos. Suena un poco raro, pero es así. Entonces, hay un economista que se llama Joseph Stiglitz. Él fue presidente precisamente del Fondo Monetario Internacional, renuncia, si no estoy mal, y se gana el Premio Nobel de Economía. Él empieza a analizar el neoliberalismo y empieza a analizarlo desde adentro y desde afuera, porque fue parte pues de nada más ni nada menos que el sector financiero mundial se aparta del modelo y empieza a considerar por qué el neoliberalismo no es el camino. Le hicieron una entrevista el año pasado en Cartagena, porque en el marco del iFestival él estuvo, y precisamente ahí él explica por qué el modelo neoliberal fracasó. Fracasó para tratar de hacer un mundo que iba más en cooperación, fracasó precisamente porque ha generado todo un malestar social, y esto fue lo que dijo. Entonces, permítanme, ya comparto aquí la entrevista. Bienvenidos a la entrevista de France 24, esta vez desde la ciudad de Cartagena, Colombia, y en el marco del High Festival nos acompaña en esta oportunidad el Premio Nobel de Economía 2001. Estamos hablando de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y también un fuerte crítico del capitalismo, del neoliberalismo y por sobre todo de las desigualdades económicas. Joseph Stiglitz, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Me alegra estar aquí. Well, let's begin in Empecemos con América Latina. El año pasado, en 2019, en muchos países hubo protestas, como por ejemplo en Ecuador, Colombia y Chile. Todas fueron diferentes, pero tenían algo en común: las críticas a los sistemas económicos y políticos. ¿Cómo lee o interpreta usted estas expresiones de descontento social en América Latina? Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado
y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. América Latina está atravesada por muchos conflictos. Bueno, no solo América Latina, pero en especial la región. Pero uno de los más urgentes es la desigualdad económica. ¿Cómo cree que deberían enfrentar este asunto los gobiernos? El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación. Establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más. Mejores sistemas de protección social. Sigamos un momento en América Latina y hablemos sobre Argentina. El país terminó el año pasado en una de sus peores crisis. Es el país más endeudado de la región. Ahora, con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como ministro de Economía, alguien a quien usted conoce bien. De hecho, a usted lo consideran como su mentor en Argentina. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Por qué cree que Argentina alcanzó esta enorme crisis el año pasado? ¿Y qué pueden hacer ahora Alberto Fernández y Martín Guzmán al respecto? Macri hizo grandes y malas apuestas. Yo pensaba que no iba a resultar. La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos. Lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar y se voltearon en su contra.
Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja, un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca. Cambiemos de tema. Usted cuestiona y desafía el concepto de PIB, el Producto Interno Bruto, como una manera de medir la riqueza de un país. Primero, ¿por qué y qué alternativas pueden existir? Lo importante es que no se puede totalizar algo tan complejo e importante como lo que ocurre en la economía en un solo número. El presidente Sarkozy de Francia me pidió que colaborara en una comisión internacional que investigaría este tema. Y nuestra conclusión fue que se necesita un panel de datos. Lo malo del Producto Interno Bruto es que no especifica si el crecimiento es sostenible. Hemos visto que el crecimiento de Estados Unidos en 2007 se veía bien, pero no era sostenible, y el crecimiento que vemos ahora en Estados Unidos no es ambientalmente sostenible. Estamos contribuyendo al calentamiento global. El Producto Interno Bruto no aclara cómo se reparten las ganancias del crecimiento. Si todo el dinero le corresponde al 1% o a una décima parte del 1%, no es una buena sociedad, no es una buena economía con buenos resultados. No acabará bien. No acabará bien. Lo vemos en muchos otros casos. Entonces nos parece necesario un panel de datos. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es uno de los aspectos, pero también hay que tener una medida de sostenibilidad, una medida de desigualdad. Es necesaria una medida de salud. Supuestamente Estados Unidos tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la esperanza de vida ha disminuido y es más baja que la de cualquier otro país desarrollado. Entonces, si hay un país con un PIB alto, pero donde las personas se están muriendo, no es una buena... Estados Unidos, disculpe, también tiene importantes desigualdades económicas. Tiene altos niveles de desigualdad y muy altos niveles de desigualdad en la esperanza de vida. Las desigualdades sociales en Estados Unidos son mucho mayores que las desigualdades económicas. Hablando sobre Estados Unidos, estamos acostumbrados a oír que el crecimiento económico durante la época de Trump podría garantizar su reelección. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ¿qué impacto podría tener en América Latina y en el resto del mundo la reelección de Donald Trump? La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia. Pero la verdad es que la economía no va tan bien. La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia?
Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras. Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Joseph Stiglitz, muchas gracias por haber estado en la... Bueno, muchachos, muy bien. Joseph Stiglitz es quien afirma también que a problemas globales, soluciones globales. Y bueno, ahí ya estamos metidos en semejante problema como lo ha sido esta pandemia. Y sobre todo el tema crítico del neoliberalismo ha sido en el tema financiero, ¿no? En el tema económico. Y lo otro que quería decirles también es que definitivamente el Estado sí debe intervenir en derechos como la educación, porque finalmente es lo que nos permite progresar, es lo que permite avanzar y que la sociedad avance. No hay otra manera, no hay otra manera. Muy bien. Bueno, antes de irnos quería decirles que la próxima clase vamos a hablar sobre el concepto de seguridad multidimensional, que es un concepto clave también para poder entender el contexto global. Y para ello voy a dejar una actividad que va a estar ubicada en la semana 11. Yo espero habilitarla mañana, con 8 días como siempre. Con nuestra monitora les notifico cuando la actividad esté habilitada para que por favor entremos a desarrollarla. Bueno, ¿alguna pregunta adicional o algo que decir antes de irnos? Profe, ¿es posible que puedas compartir de pronto el link del video que acabamos de ver? Claro, permítame, ya lo comparto aquí en el chat de la clase. Gracias, profe. Listo, Laura, ahí está. Ahí está para que lo copies antes de que nos vayamos. Bueno, muchachos, entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Un abrazo para todos y que descansen este puente. Ojalá puedan hacerlo. Gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, profe, buenas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.